Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva edición del Círculo de Expertos. El Círculo de Expertos está organizado por Justine, Red Internacional de Asesorías y Despachos Profesionales. Comenzamos septiembre de nuevo con un nuevo curso, en este caso del Círculo de Expertos, donde queremos sobre todo conectar con diferentes expertos, consultores, especialistas y bueno, para que nos puedan dar su visión, su conocimiento, sus estrategias. Justamente en septiembre comenzamos hoy con Álvaro Martínez, que nos va a hablar sobre claves para la productividad. Las claves para la productividad nos hacen más eficaces porque muchas veces, bueno, pues los profesionales no es que necesiten pues cambiar un hábito, ¿no? Sino adoptar pues un nuevo sistema. Y bueno, pues para ello necesitamos desarrollar nuevas estrategias. Si bien existen numerosas estrategias para ayudarnos a alcanzar la máxima productividad, tenemos que ser conscientes de que estas nuevas estrategias para alcanzarlas pueden ser difíciles, sobre todo pues, a la hora de adoptar determinados aspectos. ¿Por qué? Porque es debido a que muchas de estas técnicas se van a oponer a nuestras rutinas del día a día del despacho. Entonces, bueno, pues estas estrategias nos ayudan sobre todo a poder desarrollar esos tipos de cambios y esas rutinas que hemos mantenido durante muchos años. Para ello, hoy en el Círculo de Expertos queríamos contar con un experto profesional que nos ayude a gestionar todos estos procesos y que comparta su experiencia con nosotros. Hoy contamos, como os he comentado, con Álvaro Martínez Aliaga, que es CEO del Método Consolida. Es una plataforma para incrementar la productividad mediante herramientas disruptivas a través de la tecnología y, bueno, pues de innovación de conocimientos. Y, bueno, pues como os he comentado anteriormente, siempre en el Círculo queremos responder a cuestiones como, por ejemplo, pues cómo podemos optimizar la productividad y los procesos. Nos gustaría también saber qué desafíos tienen los despachos profesionales o cómo se puede medir y optimizar un equipo. Por de todas estas preguntas se las realizaremos a Álvaro, que nos hablará de todos estos temas. Vamos a dar la bienvenida a Álvaro. Álvaro, bienvenido al Círculo de Expertos. ¿Cómo te encuentras? Hola Antonio, muy buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias por invitarme a pasar esta tarde con vosotros. Y bueno, pues espero que lo que hablemos hoy pueda ser aplicable e interesante para todos los que hayan reservado un poco de tiempo para participar en este círculo. Fenomenal. Pues para comenzar este encuentro, siempre nos gusta realizar una serie de cuestiones y preguntas a todos los expertos, en este caso a ti, Álvaro, para que puedas comentar, bueno, pues tu visión, tu punto de vista, de, bueno, cómo poder enfocar una serie de cuestiones que, bueno, pues que en el día a día nos planteamos, pero que no somos capaces de responderlo porque no estamos especializados en ello. Tú como especialista en la productividad, una de las cuestiones que más nos solemos hacer es ¿qué es optimizar la gestión? ¿Tú cómo responderías a esta cuestión? Pues la verdad es que es muy buena pregunta. Para aquellos que no nos conozcáis todavía, Método Consolida básicamente trabajamos únicamente con asesorías. Todo lo que hacemos tiene que ver con herramientas y estrategias orientadas a ayudar a las asesorías. Por lo tanto, la experiencia que tenemos es bastante dilatada en este punto y muchas veces cuando hablamos de optimizar la gestión no hay un concepto claro por el cual la gente quiere conseguir un objetivo o sabe cómo cuantificar ese objetivo o no sabe exactamente cómo mejorar algún aspecto concreto de la asesoría, ¿no? Pero en la experiencia que tenemos, yo creo que la definición corta que daría de optimizar la gestión es básicamente lograr conseguir que al final la asesoría trabaje un poco para nosotros y no nosotros para la asesoría, ¿no? Es decir, que tengamos la capacidad de tener el control sobre lo que sucede en el negocio y no que al final sea el negocio el que nos controla. Lo vemos en muchos de nuestros clientes que nos llaman un poco pues desesperados porque al final la sensación es estar completamente en una vorágine de lo que me sucede cada día, de no poder planificar nada, de no poder prever nada y de depender pues cómo se levanta el BOE esa mañana, cómo se levantan los clientes o si encima tenemos un equipo y cuanto más grande es el equipo, mayor es el desafío, pues cómo poder afrontar todo lo que aparece, ¿no? Así que para mí optimizar la gestión es lograr darle la vuelta a la situación y tener el control del negocio y no que el negocio nos controle a nosotros.
Fenomenal. Yo creo que es una definición, vamos, correcta y exacta. Aparte de esta cuestión, me gustaría plantearte sobre todo es la siguiente pregunta y es ¿cómo puedo optimizar la productividad y los procesos? ¿Cómo le damos la vuelta a este aspecto? Bueno, pues la productividad nosotros la definimos como la capacidad que tenemos de mantener un determinado nivel de ingresos con la infraestructura o los recursos que tenemos actualmente, ¿no? De hecho, los participantes podrían calcular su productividad cogiendo sus ingresos y dividiéndolos entre el equipo que tienen, ¿no? No me refiero a calcularlo en función del personal que tengo en plantilla o en nómina exactamente, sino de cuántas personas necesito estar, digamos, manteniendo en el equipo, incluido yo mismo, aunque sea el propietario u otros socios, para que este sistema funcione, ¿no? Entonces, dentro de esa fórmula, yo puedo compararme con otros modelos de asesoría e incluso me puedo fijar objetivos concretos de mejora de esa productividad y cuantificar, una vez he aplicado las correspondientes herramientas o estrategias, cuantificar el resultado que me ha dado, ¿no? Bueno, entonces, ¿de qué depende esta productividad y cómo puedo mejorarla, cómo puedo incrementarla? Desde nuestra experiencia, digamos que hay 4 puntos clave para poder lograr este objetivo. El primero es entender la diferencia que hay entre un modelo de autoempleo y un modelo sistematizado, ¿no? Uno de los mayores miedos que existen dentro de las asesorías es el pasivo laboral, ¿no? Nos da miedo tener equipo o cargarnos de equipo porque, evidentemente, pues, ¿qué pasa si bajan los ingresos? ¿Qué pasa si viene otra crisis? ¿Qué pasa si no vendo suficiente? Bueno, pues los miedos que tiene el asesor y no solo el asesor, sino cualquier pyme, cualquier autónomo, cualquier emprendedor que esté en un proceso de crecimiento, pues va a enfrentarse en algún momento a estas preocupaciones, ¿no? Bien, ¿qué ocurre? Que los modelos basados en el autoempleo, y con autoempleo no me refiero a que el asesor esté solo, me refiero a que tiene una estructura y un modelo organizativo en el que prácticamente todo depende de él. Él es como un cuello de botella en el cual si no está en el negocio 24 horas o si despista un poco del día a día, pues se desmorona todo el chiringuito, ¿no? Un modelo sistematizado es un modelo en el que, con independencia de que el propietario esté o no en todos los asuntos, pues el negocio es capaz de funcionar manteniendo un equilibrio entre lo que nosotros llamamos el triángulo de la sistematización. Es decir, que podamos ejecutar el negocio y que todo el equipo pueda ejecutar el negocio siendo capaz de satisfacer al mismo tiempo la expectativa que tiene el cliente, que sería el primer vértice del triángulo, la rentabilidad, que sería el segundo vértice, y el nivel de excelencia o calidad técnica que tenemos que mantener, ¿no? Y más en un negocio donde el conocimiento es la esencia, ¿no? Entonces, lo primero para incrementar la productividad es lograr pasar de un modelo autoempleo a un modelo sistematizado, porque aunque no cambiásemos nada más, solamente con lograr ese cambio ya hay un salto de productividad importante en la mayoría de casos. El segundo punto clave es lograr procedimentar la asesoría, es decir, establecer un mapa de procesos claro y tener esos procesos desarrollados, estandarizados y unificados. Es decir, que no cada uno llegue a las cosas como le plazca, ¿no? Al final, por supuesto que todo el mundo en un equipo de trabajo hace lo mejor que sabe con lo mejor que tiene, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces eso genera pues sobrecostes porque se dedica mucho más tiempo a las cosas de lo que se debería hacer, errores porque como el que hizo el primer proceso la primera vez no lo documentó o no reflejó el aprendizaje, pues el que llevó detrás se lo volvió a comer. Y bueno, y genera además una descoordinación y una falta de capacidad operativa que hace que el propietario tenga que estar ahí en medio pues haciendo malabares para que el negocio funcione, ¿no? Entonces, desarrollar esos procesos y ponerlos todos sobre la mesa claramente te permite tener un mapa claro, asegurarte que son coherentes y que al final te va a permitir lograr esa sistematización, ¿no? No sé si me querías decir algo y no te he dejado... No, te está dando la razón que justo que sí, muy importante, sobre todo tener en cuenta este tipo de aspectos y sobre todo valorar ese mapa de procesos que sean claros, estandarizados para poder ejecutar de una manera adecuada, bueno, y sistematizar el propio desarrollo profesional del despacho, ¿no?
Aquí es curioso porque existe un miedo en los asesores a sistematizar y establecer procesos. Piensan que su negocio va a perder agilidad o que su negocio va a perder personalización o piensan que al final, si no son ellos los que lo hacen todo y donde intervienen en todo, porque parece que el cliente se va a ir, ¿no? Y eso es una creencia falsa, es un miedo que además nos mantiene atrapados en esa trampa, ¿no? Al final, que un proceso se haga de forma estandarizada, unificada, no significa que se cuarte o se quite capacidad o profesionalidad a las personas que lo están haciendo, ¿no? Al contrario, si un proceso está definido de una forma y nos damos cuenta que se puede hacer mejor, pues entra dentro de esa mejora continua y se permite el lograr mejorarlo, ¿no? Pero evidentemente lo que no puede ser es que cada uno, según se levante ese día, pues decida cómo va a tramitar esto o lo otro, cómo hacer un contrato o cómo va a ejecutar cierto trabajo técnico, ¿no? Bueno, el tercer punto clave para lograr optimizar esta productividad de los procesos, porque al final los procesos son teoría, ¿no? Es lo que yo tengo en un papel, lo tengo en un documento muy bonito, en mi centro de procesos o en una plataforma digital en la cual pues define cómo se tiene que hacer el trabajo, ¿no? Pero eso luego hay que aterrizarlo a la realidad. Luego tengo que ser capaz de adecuar esos procesos a cada uno de los clientes que tengo, a las circunstancias del mercado, pues si de repente me aparecen los ERTEs, ¿no? O me aparece pues una nueva legislación o un requerimiento que no me espero, pues cómo lo puedo adecuar al día a día, ¿no? Y también a mis capacidades internas, porque aunque yo tenga un equipo de trabajo determinado, pues ya sabemos que la gente pues o se coge vacaciones o se pone enfermo o se cambia de equipo o cambia la cartera de clientes, o sea que se producen cambios internos, ¿no? Lo que me permite aterrizar los procesos en la realidad, en el día a día, es una metodología. Una metodología es un conjunto de normas y herramientas que me permiten saber cómo tengo que repartir las tareas, cómo cuantifico la carga de trabajo que tiene cada uno de los miembros del equipo, cómo llevo el seguimiento de los proyectos, cómo llevo la comunicación del equipo. Es un conjunto de normas y herramientas que me permiten coger esos procesos teóricos y que me definen cómo se tiene que hacer el trabajo en la teoría y aterrizarlos a la realidad, velando porque el trabajo o el esfuerzo esté equilibrado y velando porque además esté todo adaptado al cliente y a las circunstancias que tenemos en el mercado. Ese sería el siguiente punto a poner en marcha imprescindible. Y el último sería el tener un organigrama claro, es decir, el lograr definir exactamente cuál es la misión de cada uno de los puestos que tiene que haber en mi sistema. No hacerlo por personas, sino hacerlo por puestos y por funciones, entender exactamente que pues alguien tiene que vender, o sea, alguien tiene que dirigir las operaciones, alguien tiene que hacer X, Y o Z, ¿no? Y que luego yo pueda hacer esa asignación de funciones y vaya viendo cuáles son los puestos que tengo que ir cubriendo, aunque inicialmente pues esté yo solo y yo lleve todos los puestos, ¿no? Esos son los ejes clave que nosotros recomendamos siempre para lograr este objetivo. Muy interesante vuestra propuesta de cómo lo veis con el tema de los 3 puntos clave, los 3 ejes clave. Yo creo que, sobre todo para poder ejecutar de una manera adecuada un modelo interesante y de desarrollo profesional dentro del propio despacho, es importante tener claro, como tú bien has dicho, pues eso, los puestos, las funciones y que todo esto se mida en base pues, a la excelencia y a la propia rentabilidad. Y bueno, pues el aclarar esa serie de mapa de procesos que sean claros y estén estandarizados, yo creo que también ayuda bastante a poder desarrollar esa gestión, ¿no? Completamente de acuerdo, efectivamente. Por otro lado, bueno, pues otra de las cuestiones que quería consultarte en este caso es, bueno, pues hablando de ese organigrama de puestos y funciones, una de las cuestiones que más suele costar abordar a la hora del despacho es no la parte técnica, que yo creo que la mayoría de los despachos profesionales, la parte técnica la tienen desarrollada de una manera excelente, pero sí que es cierto que una de las cuestiones que más se hacen y que les cuesta más abordar es la parte comercial, ¿no? Por eso yo quería preguntarte cómo podemos hacer crecer comercialmente a las empresas de servicios, a los despachos profesionales, cuando resulta que muchas veces en la selección de personal se ha puesto el foco simplemente en la parte más técnica. Completamente de acuerdo en lo que dices de que la parte comercial es la asignatura pendiente, ¿no? Normalmente el emprendedor que monta una asesoría es un profesional que se ha formado o se ha desarrollado en la parte técnica, ¿no? O es economista, o es evaluador social, o tiene algún tipo de formación financiera y digamos que conoce muy bien la materia técnica, se siente a gusto en la parte técnica,
pero luego en la parte comercial o la parte de desarrollo de negocio, pues parece que es la asignatura desconocida y que además no queremos ni oír de ella, ¿no? Muestra de ello es lo que ocurre, por ejemplo, en el mercado de la compraventa de carteras y de asesorías, que es un mercado en el que también pues, tenemos experiencia, ¿no? Y es curioso porque al final cuando tú te preguntas cómo puedo hacer crecer mi asesoría, ¿no? ¿Cuál es la forma más rápida o más segura, por así decirlo, de hacer crecer el negocio? Pues piensan en comprar una cartera, ¿no? Pues yo me compro una cartera y así de golpe paso de facturar 100 a 200 o de facturar 500 a facturar 1.000.000, ¿no? Entonces, suena muy tentador en la teoría, ¿no? De hecho, cuando yo compro una asesoría, normalmente no compro una empresa, compro una cartera, porque al final, si el asesor anterior se va, el negocio difícilmente se puede mantener, ¿no? E incluso cuando adquiero o integro parte del equipo, pues son muy complejos los procesos de integración, ¿no? Porque al final no estoy comprando una empresa con unos procesos que está sistematizada, estoy comprando un autoempleo con un poco más de tamaño y con número de empleados, ¿no? Pero realmente yo lo que hago es adquirir una cartera. Si yo divido el pago que voy a hacer, o sea, la inversión que voy a realizar por esa compra entre el número de clientes que he adquirido y el ingreso que me generaría el ciclo de vida del cliente, me sale un coste de adquisición, ¿no? Pues es curioso porque el coste de adquisición que se está dando en los procesos de compraventa es altísimo en comparación a lo que se obtiene en un proceso comercial, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que da tanto pánico al asesor el proceso comercial, le genera tanta incertidumbre y tanto desconocimiento que directamente ni lo valoran, ¿no? Prefieren pagar 4 o 5 veces un coste de adquisición superior al que se podría obtener por la vía comercial, ¿no? De hecho, hay clientes que te dicen, bueno, sí, si voy a invertir $500.000 en adquirir una asesoría, ostras, ¿qué puedes hacer con $500.000 en un proceso comercial evidentemente adecuadamente planteado, ¿no? Entonces, la parte comercial o lo que es la parte de adquisición de clientes también forma parte del sistema. Un sistema tiene que ser autónomo, o sea, tiene que tener capacidad de sobrevivir por su cuenta. Si yo no le doy de comer, se muere, ¿no? Y no puedo alimentar todo lo demás. Entonces, para crecer tiene que haber también un procedimiento de crecimiento. Es decir, tengo que tener un proceso para generar oportunidades de venta y tiene que ser un proceso repetible y escalable. Repetible porque lo tengo que ejecutar continuamente siguiendo esos pasos para identificar qué es lo que funciona y lo que no, optimizar cada una de las etapas e ir aplicando esa repetición o ese hábito, ¿no? Recordemos que la excelencia es una cuestión de repetición. Y luego también para que logremos que eso pueda escalar con el tiempo, porque si al final todo mi negocio, todo mi cierre depende de que yo como propietario esté haciendo la venta, que suele ser lo más normal, pues ya voy a estar anclado a ese puesto, ¿no? Está bien que yo tenga que estar anclado a ese puesto inicialmente, pero tengo que pensar que en algún momento voy a tener que delegar esa parte también, ¿no? Y además eso de comprarse un comercial no suele dar buenos resultados, por lo menos en la asesoría, ¿no? Tiene que haber un proceso y luego, evidentemente, pues contar con personal cualificado y con talento que desarrolle eso es imprescindible, pero hace falta un proceso y para eso hace falta definir exactamente cuáles son los pasos que hay que seguir, dónde voy a generar las oportunidades, cómo voy a optimizar esos canales, cómo voy a hacer ese proceso de acercamiento, de atracción de las oportunidades, cómo hago la apertura, cómo presento la propuesta, cómo manejo las objeciones, cuál es el argumentario. Todo eso son herramientas que sí o sí tengo que tener en mi sistema, en mi asesoría, si quiero lograr que se desarrolle comercialmente, ¿no? Si no, ¿qué ocurre? Que estoy dependiendo constantemente de la aleatoriedad de las circunstancias. Si ahora me recomiendo un cliente perfecto, genial, entonces, bueno, pues voy improvisando el presupuesto. Hay casos de clientes que, bueno, pues que basan sus tarifas en lo que ven en Google de otras asesorías, ¿no? No hay un proceso interno para la fijación de tarifas y, bueno, pues todo eso genera cierta inconsistencia que hace que al final los resultados comerciales sean muy pobres. Y eso refuerza la creencia negativa y el miedo que tenemos al proceso comercial. Pensamos que es algo tan complejo y que depende tanto de la suerte que ni siquiera lo intentamos, ¿no? Y es una cuestión tan técnica, procedimentable, sistematizable y repetitiva como hacer el modelo 303 o calcular una nómina. Al final tiene que haber un proceso y hay que ejecutarlo en suficiente cantidad de ocasiones. Entiendo entonces que, bueno, que los procesos comerciales generan cierto miedo en el mundo del asesor y sobre todo pues que al final si un despacho quiere crecer, la inversión suele ser una tendencia clásica a la compraventa, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, es que por cada
por cada asesoría que se vende hay, vamos, 10 compradores interesados y que además están dispuestos a pagar una cantidad bastante alta, ¿no? De hecho, cuando tú haces el informe de valoración y montas los flujos de caja y todo y ves un poco el riesgo que se asume, pues, hombre, es un riesgo muy alto a un precio muy alto, ¿no? No quiero decir que sea una mala estrategia porque pues, hay operaciones muy, muy buenas, pero hay que valorar también el desarrollar la parte comercial, ¿no? Y que luego también sucede lo siguiente, cuando tú compras una cartera, compras una relación entre un cliente y una asesoría anterior. Y esos son unos derechos adquiridos que difícilmente vas a mover, ¿no? Entonces, cuando tú generas el cliente por tu cuenta, partes de cero y tú fijas las reglas, tú fijas las normas del juego y además empiezas desde cero, ¿no? Cuando tú adquieres la cartera, pues vienes con una serie de dinámicas que difícilmente vas a poder cambiar. Y lamentablemente, pues hemos tenido proyectos que nos han llamado para ver qué podían hacer con esa cartera y la conclusión al final era que prácticamente había que cargarse la cartera entera después de haberla pagado e iniciar un proceso por la otra vía, ¿no? Entonces, esos son factores que hay que tener en cuenta. Sí, porque además esa adquisición, en cierto modo, puede alterar un proceso, una serie de procesos que estén procedimentados, ¿no? En cierto modo, porque determinados clientes estén acostumbrados a una serie de desarrollo comercial o profesional con la anterior firma, ¿no? Y el hecho de adquirir esto también puede provocar, pues, una cierta inconsistencia, ¿no? Inestabilidad comercial o de mantenimiento de ese propio cliente, ¿no? Sí, de hecho la frase de esto Antonio me lo hacía es el recurso más utilizado. Sí. Bueno, sí, es un escudo para salvaguardarse algunos aspectos, sí, o que si está incluido en la tarifa también, ¿no? Sí. Son puntos que yo creo que al final una captación comercial, yo creo que el cliente te llega en cierto modo si sabes captar su esencia y el cliente sabe captar el servicio que tú vas a ofrecer, en cierto modo te llega puro, ¿no? No sé. Que esto, digamos, son aspectos que pueden diferenciarse pues, de esos riesgos en el hecho de poder adquirir, pues eso, de una compraventa de una cartera, de otra Sí, firma. además ten en cuenta que tú firmas la operación de compraventa cuando tú directamente la mitad la vas a tener que aportar en cash, o sea, ya olvídate de la mitad de la operación. La otra parte, bueno, pues la puedes intentar aplazar o condicionar o plantear, pero al final te la vas a gastar también. Y luego, bueno, pues tienes que desear que se mantenga la cartera mucho tiempo, ¿no? Cuanto más pequeña es la cartera, más riesgo hay, ¿no? Tú cuando haces un proceso comercial, si los mismos 200.000, 300.000 o 1.000.000 de euros que vas a invertir en la adquisición los inviertes en un proceso comercial, pues tú mismo tienes mucho margen de maniobra porque puedes, también te vas a equivocar, también vas a encontrarte canales que no funcionan, te vas a encontrar profesionales que no saben ejecutar el proceso, tú mismo habrás definido un mal proceso, pero bueno, el margen de ahí a gastarte el millón completo y aprender y obtener resultados por el camino es muy amplio. Bueno, muy interesante lo que nos comentas de cómo abordar el punto de vista comercial, asignatura pendiente en los despachos profesionales. Y bueno, pues enlazando esta cuestión, me gustaría decirte, preguntarte sobre todo qué desafíos crees que tienen los despachos profesionales a día de hoy. Es decir, ha venido el COVID, yo creo que nos ha cambiado a todos o nos ha acelerado una serie de procesos o de toma de decisiones o transformación dentro del propio despacho. Entiendo que los despachos lo tienen que ver así. Y te quería preguntar, ¿qué desafíos tienen a día de hoy, es decir, a día 9 del 9 del 2021, los despachos? Bueno, pues el COVID ha sido un poco como la excusa, ¿no? Le pasa al final al mercado de los despachos, le pasa un poco como a la economía en general. Ya venía tocada y el COVID ha sido pues la guinda del pastel, ¿no? De hecho, lo que ha hecho la pandemia es acelerar lo que iba a pasar dentro de, pues a lo mejor 3, 5 años, está pasando ya, ¿no? De hecho, pues hay muchísimos despachos que lo han pasado muy mal porque no tenían capacidad y agilidad para poder adaptarse a las circunstancias, ¿no? Pero en relación a esos desafíos que ya venían de antes, pero que la pandemia ha acelerado, yo pienso que hay 3 grandes desafíos que van además muy relacionados entre ellos en el sector de la asesoría. El primero tiene que ver con lo que llamamos digitalización, ¿no? Que no me gusta nada ese nombre, pero bueno, básicamente en la tecnología.
Digamos que en su mayoría el asesor medio es muy analógico todavía, ¿no? Se hacen los procesos de forma muy manual todavía, son procesos muy repetitivos, se llama asesoría, pero prácticamente no se asesora, o sea, prácticamente la mayoría del trabajo es gestión, ¿no? Aunque sí que tengamos ese cliente a lo mejor un poco más grande o determinado grupo un poco más importante o aquel que se interesa un poco más al que sí que se le haga un trabajo de asesoramiento, ¿no? Pero al final se nos come la gestión, se nos come el día a día y es muy difícil desarrollar ese valor añadido, ¿no? ¿Qué ocurre? Que dado que tenemos unos procesos tan manuales, es muy difícil competir contra la tecnología, ¿no? Porque contamos con que esto es como en la revolución industrial, ¿no? Estamos compitiendo unos cosiendo a mano y otros pues con maquinaria que hace el trabajo de una persona en un año, lo hace en un día, ¿no? Entonces, esa revolución digital, esa revolución tecnológica, que para mí es más tecnológica y de procesos que digital, por así decirlo, porque al final la gente entiende la digitalización como el tener la página web o el tener un área de cliente para que te envíe los documentos. Pero la digitalización como sentido más amplio es introducir la tecnología en el ADN del despacho y entender que la revolución de la industria, la revolución industrial se está viviendo ahora en este sector y no podemos permitirnos el lujo de tener personal haciendo procesos que tienen que estar automatizados y que tienen que hacerse de forma óptima y de forma tecnológica. Por un único motivo, porque hay otros que ya lo están haciendo o lo tienen hecho y entonces, ¿qué ocurre? Que pueden ofrecer unos plazos, pueden ofrecer unos precios mucho más competitivos. No hablo de entrar en guerra de precios, hablo simplemente de jugar con una estructura de costes tan diferente que o es margen que ellos pueden reinvertir en innovación, en talento y en adquisición y se te van a comer, o al final llega un momento que tú mismo pues acabas implosionando y optando por una estrategia de contracción hasta llegar a cero, ¿no? Porque como ya el margen es muy justo, como no llego, pues mira, voy despidiendo gente, voy asumiendo yo trabajo y despachos que a lo mejor hace unos años estaban en 8 o 10 personas, pues ahora están en 2 o 3, ¿no? Y parece que estamos involucionando y lo achacamos al mercado, a la crisis, a la pandemia, pero es una cuestión del ADN del negocio, de la estructura de costes que estamos teniendo por cómo estamos produciendo el servicio, ¿no? Entonces, no puedo tener un taller de costura para competir en un sector en el que ya hay más multinacionales de la industria textil que tallercitos, ¿no? Es cierto que los talleres han funcionado muy bien durante muchísimos años, ¿no? Pero cada vez menos y lo estamos viendo en el sector, ¿no? Ese sería como el primer gran desafío. El segundo gran desafío tiene que ver con el talento. No puedo tener un gran restaurante en el cual todos los que hay en la cocina son aprendices de cocina y han visto un vídeo en YouTube sobre cómo se hace una receta y yo soy el único chef, ¿no? Porque al final, ¿qué ocurre? Que los platos no salen como deberían de salir, ¿no? Toda esa revolución tecnológica está produciendo y, bueno, también la tendencia de la administración a conectarse y autoliquidar, lo que ya está haciéndose ahora en Vizcaya y lo que se va a hacer dentro de nada en toda la hacienda pública, pues al final va a generar que la gestión no tenga valor. El cliente no va a estar dispuesto por pagar la gestión, ¿no? Entonces, o yo tengo una estructura de costes hiper eficiente y tengo una estrategia de liderazgo en costes y al final tengo un precio muy competitivo y hago poco, o me tengo que ir a valor añadido. El valor añadido, para generarlo, necesito talento en el equipo, ¿no? Entonces, el poder adquirir el talento necesario va a ser uno de los desafíos también más importantes. Y con talento necesario no me refiero únicamente a fiscalistas o a profesionales relacionados con la parte laboral, ¿no? Me refiero también pues, a profesionales capacitados para generar buenas estrategias de adquisición comercial, profesionales capaces de llevar la relación con los clientes, profesionales capaces de desarrollar y optimizar procesos, de desarrollar tecnologías propias. Todo eso es el gran desafío que va a tener el despacho para poder seguir siendo competitivo, ¿no? Y el tercero, que tiene que ver con el primero y con el segundo, es el volumen. Para poder financiar y poder mantener y costear todo ese talento y no nos engañemos, si yo quiero atraer a un profesional de talento, tengo que darle un recorrido, tengo que darle una carrera, tengo que darle un crecimiento posible. Si mi empresa no lo tiene ni lo va a poder tener nunca porque estoy condenado a ser una empresa de 3 personas, pues difícilmente voy a poder subirme a esa ola, ¿no? O a esa oportunidad
y al final pues estaré condenado a estar, como decía antes, en una estrategia de contracción hasta que llegue a cero, que ya no me puedo contraer más, ¿no? Entonces, necesitamos volumen, necesitamos tener un volumen que nos permita, ya no digo montar una multinacional, pero sí que nos permita tener un equipo con suficiente talento para poder ser competitivos y poder costear las inversiones y el mantenimiento de la infraestructura que necesito para poder ser competitivo a nivel tecnológico, ¿no? Entonces, esos serían los 3 desafíos que considero que ya venían de antes, pero que la pandemia ha acelerado. El primero, que es el lograr ser eficientes a nivel productivo y tecnológico. El segundo, la adquisición del talento necesario para poder ser competitivos generando valor añadido. Y el tercero, que es el volumen mínimo para poder costear todo eso y que además merezca la pena el riesgo que corremos teniendo un negocio, ¿no? Porque si no, al final cierro el negocio y me pongo a trabajar para otra asesoría que ganaré más y estaré menos preocupado, ¿no? Sí, me parece muy interesante cómo lo planteas. Yo creo que estos puntos son claves. Sí que es cierto que esto, si hacemos una valoración de hace unos años, yo creo que también se tenía en cuenta. Lo único que el mayor problema con el que se han encontrado los despachos profesionales es la implementación. Es decir, yo creo que todos los despachos tienen claro, y si no, que se lo vayan viendo, es el tema de digitalizarse o morir. Yo creo que eso es importante, es decir, transformarse, convertirse en despachos productivos con el apoyo de tecnología para poder mantenerse en el tiempo, ¿vale? Es cierto que, como tú indicas, que la gestión de las competencias y la gestión del talento es importante. Yo creo que la gente no viene a quedarse en un despacho para trabajar de lo mismo en su día a día, sino que, bueno, hay otros días de expectativas, como bien has indicado, y que la gente busca pues una carrera profesional y sentirse valorado. Y que esta valoración y esa carrera profesional también genera de manera indirecta al propio despacho, pues como tú bien has comentado, un valor añadido. Y que, bueno, que toda esta suma ayuda a que el resultado pueda ser, pues eso, ser mucho más competitivos, mantener las propias infraestructuras, desarrollar un recorrido mucho más amplio en el propio despacho profesional, una duración y una perduración del tiempo, y adicionalmente pues aumentar ese volumen. Yo creo que nos queda muy claro cuál es tu visión. Yo creo que es una estrategia muy inteligente. Aquí, perdón, Antonio, antes de pasar al siguiente punto, porque has dado la clave con un aspecto muy importante, ¿no? Que es el fracaso en la implantación. El fracaso en la implantación de la tecnología para mí tiene una causa muy clara, y es que tratamos de coger el martillo por la cabeza y le pegamos al clavo con el mango muchas veces, ¿no? La gente, cuando piensa en automatizar o piensa en tecnología, o incluso cuando tienen un problema organizativo, piensan que un programa informático se lo va a resolver, ¿no? O sea, yo tengo un caos de organización y me busco a ver qué programa informático me ayuda a gestionar mejor mi asesoría, ¿no? Al final, no es un problema tecnológico, es un problema de negocio, es un problema de estructura, de modelo y de organización, ¿no? La tecnología, los programas, los RPs, lo único que hacen es acelerar los procesos de información, ¿no? Entonces, algo que funciona 1000 veces mal, yo lo multiplico por 1000 y calcula el desastre que yo puedo tener, ¿no? Entonces, pues el asesor se frustra, se enfada, dice que el RP es una castaña, que el proveedor que ha elegido es malo, que la tecnología no funciona, pero no entiende que al final lo que hay es un problema en el modelo y en la organización que tenemos, ¿no? Entonces, la tecnología, un RP, la automatización es un martillo. Yo tengo que saber que el martillo lo tengo que coger por el mango y le tengo que pegar con la cabeza del martillo al clavo para que se clave, ¿no? Evidentemente, pues si yo cojo el martillo por la cabeza y me deslomo ahí a pegarle al clavo con el mango, al final lo acabo medio clavando, ¿no? Entonces, hay que entender que primero tengo que tener clara cuál es la estructura, cuál es la estrategia, cuál es la organización que voy a tener, y luego ya decido cuál es la tecnología o la automatización que merece la pena hacer y no merece la pena hacer, ¿no? Un proyecto de automatización no empieza haciendo demos de programas, empieza calculando cuáles son los costes que tengo de procesos reales, cuánto me costaría automatizarlos, en cuánto lo amortizaría y cuál es el proceso que tengo que seguir para hacer efectiva esa productividad, ¿no? Fenomenal. Muchas gracias, Álvaro. Otra de las cuestiones que quería preguntarte es, bueno, ¿cómo hacer crecer explosivamente un despacho profesional? Bueno, pues esta va muy vinculada al cómo hacer crecer comercialmente una empresa de servicios, ¿no? Que tiene que ver en gran parte con tener ese área también sistematizada, es decir, tener un proceso repetible, escalable, que podamos replicar y que podamos optimizar continuamente. Pero para
Para lograr ese plus, lograr ese incremento de velocidad, lograr esa explosión en el crecimiento, la estrategia que hay que aplicar es totalmente contraria al sentido común, que es el menos común de los sentidos, ¿no? Hay que lograr hacer menos en vez de hacer más, ¿no? Y normalmente el paradigma que tiene el asesor, ¿cuál es? Pues como es tan difícil conseguir clientes, como el mercado está tan mal, pues oye, todo lo que me venga bienvenido sea y además cuanto más le haga mejor, porque ya que tengo el cliente le vendo todo lo que pueda, ¿no? Entonces ese es el paradigma habitual. Para lograr ese crecimiento acelerado, para lograr esa sistematización, hay que hacer menos, no hay que hacer más. Y con hacer menos, lo que quiero decir es que hay que entender cómo funcionan los mercados a efectos competitivos. En función de la estrategia que yo desempeñe a la hora de competir dentro de un mercado, yo me voy a ir a un extremo de una línea imaginaria, vamos a imaginarla, en la cual tengo una serie de situaciones y causas y un entorno, o bien me voy a ir al otro extremo, ¿no? ¿Qué tengo en cada uno de los extremos? Cuando yo no tengo diferenciación en mi modelo de negocio, es decir, que yo baso mi estrategia competitiva en una buena relación calidad-precio, en un buen servicio, en un trato personalizado, lo que ocurre es que yo salgo al mercado con esa propuesta de valor y el cliente está recibiendo bombardeos permanentes con el mismo mensaje, ¿no? Por supuesto que habrá gente que lo hará mal, que lo hará con mala relación calidad-precio, que lo hará sin saber, por supuesto que sí, pero es que eso no es nuestra competencia, porque en cualquier sector medianamente maduro, y el sector del asesoramiento es un sector muy maduro, pues oye, y hay asesores que lo hacen muy bien, que llevan muchos años y que no van a dejar fácilmente que vayamos a comerles el terreno, ¿no? Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que cuando yo no tengo diferenciación voy de cabeza a una guerra de precios, porque tengo que sobrevivir, tengo que mantener la estructura, ¿no? La guerra de precios destruye los beneficios. Cuando yo no tengo beneficios, pues no puedo reinvertir en esa tecnología, no puedo pagar buenas nóminas, no puedo traer talento, no puedo invertir en innovación. Entonces estoy constantemente luchando en una espiral para intentar sobrevivir cavando hacia abajo, ¿no? Es lo que llamamos los mercados de competencia perfecta, ¿no? Como no tengo diferenciación, me voy al otro extremo en el que tengo, pues o siguiendo la estrategia del océano azul, lo que llamamos un océano rojo, ¿no? Tenemos que estar mordiéndonos entre nosotros para poder coger un cliente porque hay demasiados tiburones y pocos clientes y al final teñimos de sangre ese agua, ¿no? Cuando yo me diferencio, y con diferenciación me refiero a una diferenciación desde el valor, es decir, darle al cliente algo que de verdad quiera y esté dispuesto a pagar por ello, lo que ocurre es que el precio, aunque vaya a ser una variable dentro de esa ecuación que yo sigo para tomar la decisión de con qué asesoría me quedo, aunque siempre va a estar presente ese precio, el precio pierde mucho peso y entonces eso hace que la guerra de precios se atenúe o desaparezca. Cuando la guerra de precios desaparece o se atenúa, lo que ocurre es que tengo espacio para generar beneficios. Cuando tengo espacio para generar beneficios, puedo reinvertir en innovación, marketing, talento, tecnología, etcétera, etcétera. Y eso hace que esté constantemente, en lugar de un círculo vicioso, en un círculo virtuoso, ¿no? Eso es lo que llamamos mercados de monopolio, ¿no? Y con monopolio no me refiero a la definición legal de monopolio, sino, oye, pues a un entorno en el cual tengo una serie de ventajas competitivas que hacen que otras asesorías tengan dificultades para comerme terreno. Lograr aplicar esta estrategia, lograr diferenciarse, es algo que no se puede hacer en un mercado generalista. Si yo soy la asesoría de todos y de todo el mundo, es muy difícil que yo sepa encontrar variables que pueda destacar, porque cuando hablamos del mercado, o sea, ¿cuál es mi nicho? Las pymes y los autónomos. Ostras, es que la palabra pyme y autónomo engloba muchos términos diferentes, engloba muchas personas diferentes, que tienen culturas diferentes, que persiguen estilos de vida y objetivos diferentes, que hablan idiomas diferentes y que al final no van a valorar lo mismo en una propuesta que en otra, ¿no? De forma que cuando yo en un mercado generalista, mi propuesta de valor, es decir, los productos y servicios que ofrezco y lo que contienen y al precio que lo contienen es para todo el mundo, pues al final tengo algo que le vale un poquito para todo el mundo, pero a nadie le encaja del todo. Por lo tanto, si yo quiero de verdad conseguir esa velocidad más acelerada respecto al crecimiento orgánico natural y quiero tener posibilidades de salir de la guerra de precios, me tengo que diferenciar. La única forma que nosotros hemos encontrado de poder diferenciar una asesoría es mediante la especialización, es decir, enfocarme en un nicho de mercado muy concreto que evidentemente tenga suficiente cantidad y volumen para poder alcanzar los objetivos, que haya la mínima competencia posible especializada y que además yo pueda aportarle un valor determinado que haya identificado en ese proceso de investigación para poder montar esa propuesta diferenciada, ¿no? Ahí, aplicando luego ese proceso que comentábamos antes, repetible y escalable, es cuando de verdad se pisa el acelerador y se consiguen de verdad generar clientes y con el margen y la productividad que estamos buscando. Un buen planteamiento, sobre todo, pues que yo creo que es importante que todos los que nos están escuchando hoy entiendan que
y tienen que entender que cómo funcionan los mercados es algo importantísimo. También tener en cuenta que el apostar por una propuesta de valor hace que se pueda perder sobre todo el valor del precio de manera específica, el peso, como indicabas, del precio pierda en un peso específico y sobre todo que yo creo que es importante la clave que nos has indicado de diferenciarse, entender cuál es nuestro nicho, si no lo tenemos claro, detectar cuál es nuestro potencial nicho de mercado y bueno, pues que eso al final genera lo que es reduce la competencia, aumenta la especialización y también nos diferencia, ¿no? Y eso al final hace que podamos seguir creciendo. Y como bien dices, si llegamos a esa kit de la cuestión, pues podamos escalarlo, porque al final ya nos funciona y lo que tenemos que hacer es pues un crecimiento exponencial, ¿no? Además, tú fíjate que le añade una simplificación al negocio muy importante, porque cuando tú estás tratando con un tipo de nicho siempre, un mismo tipo de cliente, al final siempre tienen los mismos problemas que ya sabes muy bien cómo resolver, siempre tienen las mismas objeciones que ya sabes cómo contestar, te acostumbras a cogerles el teléfono como ellos quieren, cuando ellos quieren, a darles servicio que ellos quieren, cuando ellos quieren. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú al final simplificas mucho todos esos procesos, todo ese equipo, todo ese sistema y además encajas al dedillo en ese cliente, ¿no? Entonces, el cliente no quiere irse a otra asesoría porque sabe que tú funcionas con lo que él quiere y con lo que él puede pagar, ¿no? Sí, yo creo que simplificas tu estrategia, aumentas tus conocimientos y te empoderas. Otra de las cuestiones que quería lanzarte, Álvaro, es cómo se mide y cómo se optimiza un equipo, sobre todo porque esa es una de las cuestiones que también, pues al final el director, el gerente del despacho, el responsable, se pregunta muchas veces y no sabe cómo medirlo porque siempre se piensa en medir mediante el tiempo, optimización del trabajo, pero no sé si está la estrategia más adecuada, si existe otra serie de factores, de condicionantes que pueden ayudar a entender cómo se mide y cómo hay que optimizar un propio equipo. Bien, para la mayoría de asesores, o por lo menos los que al final nosotros tratamos, que son muchos todos los días, no entienden que son empresarios. Es decir, que está bien que seas asesor, que seas economista, que seas experto en los asuntos laborales, pero ¿qué ocurre? Que somos empresarios, ¿no? Y ser empresario es un trabajo en sí. Y si yo no hago el trabajo del empresario en la empresa no funciona ni da resultados, ¿no? Entonces, una de las herramientas imprescindibles y más que herramienta, diría incluso paradigma que tiene que tener el empresario es que tiene que ser un científico. Es un científico de su propia empresa, ¿no? Su trabajo consiste en tener datos y en elaborar hipótesis que luego pues contraste con esos datos para validarlas o reformularlas, ¿no? Y encontrar siempre la diferencia que hay entre las causas y los efectos, ¿no? Para poder elaborar esas hipótesis y que luego se sostengan o no, y para poder diferenciar entre la causa y el efecto, necesito datos lo más objetivos posibles. Cuando yo voy a medir un equipo de trabajo, la métrica si es que hay alguna métrica que esté estandarizada, la métrica estándar que solemos encontrarnos en los despachos que la tienen, que son poquitos desde nuestra experiencia, ¿qué ocurre? Que la métrica suele ser pues o el número de nóminas o el número de empresas que lleva cada uno de los técnicos del equipo, ¿no? Es que, claro, una nómina te puede llevar un minuto, te puede llevar 100 días. O sea, es una medida muy relativa porque el tiempo que consume un cliente va a depender de muchísimas variables y muchísimos factores. Igual que llevar una empresa, igual que llevar una persona física, igual que llevar una contabilidad, incluso aunque tengan los mismos asientos, ¿no? Entonces, tenemos que encontrar indicadores que nos permitan medir efectivamente cuál es el equilibrio que hay entre cada uno de las cargas de trabajo que tienen los miembros del equipo, cuál es el rendimiento que se está proporcionando en cada uno de los trabajos que se están haciendo, cuál es la rentabilidad, cuál es la expectativa que tiene el cliente y cómo se está cubriendo. Tengo que tener información objetiva porque me quiero salir de ese embudo, ¿no? Ese autoempleado en el que yo estoy controlando todo y por sensaciones trato de medir el negocio. Si yo me alejo a una posición que además es mucho más adecuada para tomar decisiones que la posición visceral del día a día, ¿no? Y del conflicto con un cliente y con otro, yo voy a ser capaz de tomar decisiones mucho más objetivas y además las tengo que apoyar en esos datos, en esos indicadores, ¿no?
Una metodología de trabajo, si es una metodología estandarizada, me va a proporcionar muchos de esos indicadores. Por ejemplo, nosotros cogimos una metodología ágil que es Scrum, que se escribe Scrum, que es una metodología que se desarrolló originalmente para los equipos de software, pero que luego se ha extendido en muchos otros ámbitos. Ahora, por ejemplo, el ámbito bancario la está utilizando mucho. Se han montado hasta lo que llaman ellos oficinas Agile, que es oficinas para implantar la metodología ágil y cambiar un poco los sistemas antiguos de trabajo, ¿no? Entonces, en este caso cogimos la metodología, que es un marco de trabajo más una metodología, y la convertimos en metodología, ¿no? Quitamos lo que no valía y pusimos lo que valía. Entonces, este marco de trabajo me tiene que proporcionar indicadores objetivos para poder saber, oye, cuál es el nivel de carga de trabajo de cada uno de los técnicos. No por nómina, sino por el nivel de esfuerzo real. Y el esfuerzo real al final tiene que traducirse, aunque sea de una forma estimativa o lo más aproximada posible, en tiempo, porque nuestra materia prima, ¿cuál es? Si yo fabricase barras de pan, pues estoy seguro que o cualquier empresario que tenga una fábrica mide el peso del camión que entra, el número de barras que se producen, la cantidad de agua que he utilizado, la cantidad de personas que he tenido amasando. Entonces, tengo indicadores que me permiten darme cuenta si, oye, me están llegando los camiones con un agujero en el fondo y me llega la mitad. Claro, como en la fábrica vería el reguero de harina, me daría cuenta, ¿no? Aquí no nos damos cuenta que nuestra materia prima son las horas y no nos damos cuenta cuánta materia prima se desperdicia, ¿no? Entonces, es muy importante tener esas unidades de medición objetivas que me permitan tener esa información y que además sean reales, o sea, que no sean una estimación tan aproximada como el número de nóminas, sino que estén basadas en tiempos y en dedicación. Y luego también en efectividad, porque recordemos que el negocio no consiste en el trabajo que hago, sino en el resultado que consigo. Por mucho trabajo que haga, como luego no consiga el resultado, el negocio se va al garete, ¿no? Entonces, necesito esa metodología que me proporcione esos indicadores y esas métricas. En segundo lugar, necesito un sistema de información. Un sistema de información en un negocio es la herramienta que me va a permitir saber qué es lo que está pasando y monitorizar los flujos de información de lo que sucede dentro del negocio, ¿no? Normalmente esto se le llama ERP. ERP no para llevar las contabilidades de los clientes o las nóminas de los clientes, no, me refiero a un sistema en el cual podamos llevar la monitorización de lo que está pasando con los clientes y entre el cliente y la empresa, en qué está trabajando cada compañero del equipo, en qué estado está la planificación y las tareas, cuál es la rentabilidad que estamos teniendo y que además esto va a facilitarme que pues todas las necesidades de teletrabajo, de múltiples oficinas, de no depender de estar uno frente al otro, qué ocurre cuando uno se coge una baja, qué ocurre cuando uno se va de vacaciones, todo eso lo puedo solventar si tengo un adecuado sistema de información. Y además, el sistema de información me va a decir cuándo la planificación que estoy haciendo con mi metodología encaja con la realidad o no y, en consecuencia, dónde tengo las causas de fuga, ¿no? En qué proceso, en qué cliente, en qué situación, y todo eso me retroalimenta para poder tomar esas decisiones objetivas como un científico en el cual elaboro mis hipótesis, las valido, las contrasto y sigo adelante o las cambio, ¿no? Y en tercer lugar, lo que necesitaría es lograr esa estandarización y unificación que comentábamos antes, ¿no? O sea, no puede ser que yo tenga cosas que yo he visto en muchos proyectos, tenga personas que siguen trabajos prácticamente iguales, que tienen clientes muy parecidos, que tienen incluso asignaciones iguales y que al final dedican 3, 4, 5 veces más tiempo o menos tiempo el uno que el otro, ¿no? Evidentemente, gran parte del trabajo del asesoramiento es creativo y nunca va a ser 100% exacto como producir barras de pan, pero tiene que haber una aproximación, especialmente en la parte de gestión, ya no digo en atender requerimientos, pero tengo que tener una estandarización y unificación que defina cómo se tienen que hacer las cosas. Aquí yo siempre recurro a un ejemplo de Mercadona, ¿no? Porque es muy, muy, muy conocido. En Mercadona la forma en la que se tienen que hacer las cosas se denominan métodos, ¿no? Lo que llamaremos procesos. Entonces, hay un proceso que define, hay un método que define cómo se tiene que cocer el pan. El pan que viene congelado, cómo se tiene que sacar de la bolsa, cuánto tiempo tiene que estar fuera de la bolsa y del congelador, cuánto tiempo en el horno, a qué temperatura, todo eso lo define un método, ¿no? Y se hace igual en todos los Mercadonas. No puede ser que si ahora Pepito es panadero desde que tiene 15 años y trabaja en el Mercadona Antequera, como él considera que el pan sale mejor si lo tengo al doble de temperatura y la mitad de tiempo, pues coge y lo aplique, ¿no? Porque probablemente en esa decisión ha obviado todo el proceso de aprendizaje de muchísimos panaderos más de muchísimos años de pruebas con clientes y se ha cargado el sistema en un momento, ¿no? Eso lo vemos en pequeña escala en las asesorías así todos los días, ¿no? Ahora bien,
Eso, volviendo a recuperar lo que comentábamos antes, por ese miedo que tenemos a perder la agilidad, la flexibilidad, la personalización, el valor añadido, no está reñido con que si Pepito considera que el pan saldría mejor de otra forma, le proponga al propietario del método, o sea, al responsable del proceso, la mejora, ¿no? Y oye, pues Mercadona evidentemente lo va a hacer de otra forma, ¿no? Pues montará unas pruebas con clientes, unas pruebas ciegas, ¿no? Valorará, medirá, hará un proceso determinado para mejorar el proceso y si, oye, si efectivamente esa mejora es replicable y es adecuada, pues la escalará a todos los hornos de todo Mercadona, ¿no? Aquí, volviendo ya a una escala adecuada a lo que es una asesoría, no hace falta tanta parafernalia, pero sí que, oye, tiene que haber un proceso definido y si detectamos que el proceso no está bien, pues lo optimizamos, lo mejoramos. De hecho, los procesos tienen que estar cambiando constantemente, tienen que estar siempre optimizándose, siempre mejorándose. Si mi asesoría es igual ahora que hace 3 años, pues, como decía Jack Welch, cuando la velocidad y el ritmo de los cambios es más rápido fuera de la empresa que dentro, el final está cerca, ¿no? Entonces, eso es muy importante de lograr, ¿no? Esa estandarización y esa unificación en tercer lugar. Muy interesante. Yo me voy a quedar con el titular que nuestra materia prima son las horas y las horas son nuestras unidades de medición objetiva. Yo creo que esto es algo importante. Y también que tenemos que poner el rumbo hacia el resultado conseguido, que no al proceso, que nos va a ayudar, pero que tenemos que empezar a medirlo también en base al propio resultado. De hecho, mira, Peter Drucker, que es el gurú así de la gestión más conocido del siglo anterior, pone un ejemplo muy interesante en uno de sus libros que es en qué consiste tu negocio, ¿no? Y entonces él lo que cuenta es, si yo fabrico taladros, mi negocio ¿cuál es? ¿No? Si yo tengo una asesoría, ¿cuál es mi negocio? Pues la mayoría te responderá que su negocio es fabricar taladros o su negocio es pues llevar el asesoramiento fiscal, laboral y contable de una empresa, ¿no? Sin embargo, ¿qué ocurre? Que cuando yo me respondo esa pregunta de esa manera, yo me centro en fabricar taladros, ¿no? Entonces me obsesiono con hacer los mejores taladros y fabricar esos mejores taladros, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el día que aparezca en el mercado alguien que te haga con un punterito láser, tic, así un toquecito, y te fabrica un agujero perfecto, sin ruido, sin suciedad y sin esfuerzo físico de ningún tipo, pues ¿qué va a ocurrir? Que tú en poco tiempo venderás 0 taladros, porque el negocio no está en el taladro, el negocio está en el agujero de la pared, ¿no? Entonces, es muy importante cuando lideramos los equipos, cuando establecemos los procesos, lograr entender que no se trata de justificar el trabajo y las horas que hago, se trata de entender que tengo que tener un propósito final y tengo que medirlo. Por eso tengo que introducir también mecanismos de medición de la satisfacción del cliente, como es el Net Promoter Score o como cualquier sistema que me permita medir si estoy cubriendo la expectativa del cliente o no. Que en algún momento no la cubriré y tendré que retroalimentar y tener que mejorar y tener que ir cambiándolo, ¿no? Yo creo que es importante eso, que no tenemos que trabajar para justificar nuestra labor, sino para medirla. Como penúltima cuestión, me gustaría saber muy brevemente, Álvaro, ¿cómo deberíamos de incrementar la productividad? ¿Cuál es vuestra visión? Bueno, pues recuperando esa fórmula de la que hablábamos al principio, ¿no? Productividad es igual a los ingresos que obtengo partido del equipo que necesito para mantener ese nivel de ingresos. Y con mantener me refiero acorde a un nivel de vida adecuado o un nivel de calidad adecuado de vida y sostenible en el tiempo, ¿no? Porque la gente piensa que si despide a una persona y se pone a hacer el trabajo a la persona, pues no pasa nada. Trabajo ya en vez de 12, trabajo 22 horas al día y entonces la productividad sube, ¿no? Porque entonces no estoy trabajando una jornada, estoy trabajando más de una jornada, ¿no? La fórmula no cambia. Bueno, pues hay 2 vías para incrementar la productividad. O bien trabajo en el numerador, incremento los ingresos, o bien trabajo logrando reducir la cantidad de personas que tengo en el equipo, ¿no? Normalmente, cuando tratamos de incrementar la productividad, la gente piensa en automatización, ¿no? Ostras, pues si automatizo procesos, me quito personal y lo logro hacer, ¿no? Hay que recordar que la automatización no cambia la productividad de golpe. Hay que hacer efectiva esa productividad. ¿Qué quiero decir? Que, de hecho, bueno, cuando haces un proyecto de automatización, la productividad hace una curva un poco así, cae y vuelve a subir, ¿no? ¿Por qué? Porque durante una ventana, un periodo de tiempo, yo estoy invirtiendo en lo que es la implantación, en lo que es la tecnología y al mismo tiempo, en paralelo, estoy manteniendo los procesos de manera manual, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hasta que yo no hago efectiva esa productividad y para eso necesito un tiempo, la productividad no sube. ¿Qué significa hacer efectiva la productividad? Que tengo que tomar una decisión. O reduzco el tamaño de la plantilla y se traduce en la cuenta de resultados, o tengo que incrementar los ingresos y se traduce en la cuenta de resultados. Incremento los ingresos mucho más rápido que incremento el tamaño del equipo, ¿no?
Aquí pues aparece un compendio y una ensalada muy grande de emociones, miedos, preocupaciones y qué hago, ¿no? Todos siempre quieren optar a la vía de los ingresos, pero es que los ingresos no se consiguen de la noche a la mañana, porque si encima necesito una estrategia de diferenciación y para eso necesito especializarme, vuelvo a chocar con otra barrera, ¿no? Que es el miedo que tengo a renunciar a coger todo lo que venga, ¿no? Entonces, hay que entender que cuando me enfoco en la automatización tengo que hacer efectiva esa productividad. La decisión adecuada para eso es hacerlo de manera progresiva. No tengo que pasar de la nada al todo automatizado de la noche a la mañana. Puedo estructurarlo en varios años. Puedo ir viendo cómo voy cogiendo ingresos y crece mucho más rápido los ingresos que el personal y eso me va a permitir hacer efectiva la productividad. Y tengo que conseguir también los puntos que comentábamos anteriormente. Pasar de un modelo de autoempleo a un modelo sistematizado. Cuando yo logro la sistematización y cojo un poco de volumen, la productividad sube incluso sin automatizar. Tengo que lograr esa estandarización y unificación de procesos. Recordemos, tenemos un gran camión de harina con un agujero en el fondo. Necesito encontrar la fuga y taponar la fuga, porque si no, pues soy un barco que hace aguas. Necesito echar cada vez más harina al camión, pero es que el agujero hace que se pierda la mitad, ¿no? Entonces, si cierro esas fugas y evito las pérdidas de tiempo, reduzco los reprocesos, quito el tiempo improductivo y logro optimizar cómo se está haciendo el trabajo, ni siquiera sin poner ninguna automatización en marcha voy a lograr mejorar esa productividad, ¿no? Y aplicando la mejora continua. Ojo con lo de aplicando la mejora continua, porque es un elemento que también genera cierta controversia, ¿no? Por supuesto que todos estamos siempre pensando en cómo mejorar nuestra asesoría, ¿no? Vamos por la calle, estamos en el semáforo parado, estamos pensando en cómo solucionar esto, nos estamos luchando y estamos pensando en eso, ¿no? Todo eso está muy bien, pero si no se traduce luego a cambios efectivos, pues al final no hacemos nada y nos encontramos nosotros muchos casos de pues asesores que tienen muchas ideas o que tú les propones una herramienta y demás y dicen, no, si eso yo lo había pensado, ¿no? Sí, pero es que con pensarlo no se traduce en la realidad. Tengo que pensarlo y ejecutarlo, ¿no? Normalmente, si opto por una metodología ágil, las metodologías ágiles que siguen el ciclo de Deming, que es el ciclo PDCA, en su última parte de cada una de las iteraciones de planificación tienen incluida la mejora continua. La mejora continua forma parte del trabajo, es decir, tiene que haber un tiempo destinado a la mejora continua, un tiempo y unos recursos destinados a hacer que las cosas salgan adelante. La mejora continua es un proyecto dentro de la asesoría, es un proyecto al que, como cualquier otro cliente, hay que asignarle unos recursos, hay que ponerle unos objetivos y hay que medir si esos objetivos están saliendo adelante o no. Es decir, yo decido automatizar, la automatización es un proyecto, ese proyecto tiene que tener una asignación de esfuerzo por parte de miembros del equipo, de recursos para poder sacar eso adelante y luego tengo que medir resultados. Esa medición es tan objetiva como la que tendría, como nos preguntábamos antes, con un cliente o con un proyecto, ¿no? Porque yo soy un científico de la empresa, necesito identificar si las cosas están funcionando o no y si no están funcionando, cuál es la causa por la que no están funcionando. Y eso no puedo hacerlo únicamente chupándome el dedo y viendo a ver cómo sopla el viento, que la intuición es importante, pero cuando tengo datos objetivos, sorprendería la cantidad de hipótesis que logro cambiar, ¿no? Así que ese es el camino para lograr incrementar esa productividad. Pues muy interesante bueno, vuestra visión, la visión que compartís en el método Consolida, Álvaro, me parece muy sencilla, muy práctica y funcional y yo creo que hay que tenerla en cuenta. Estamos finalizando el encuentro y yo no me quería marchar sin informar que, bueno, pues que ya que tenemos aquí a Álvaro Martínez Aliaga, comentaros que es el autor también de un libro que se llama El asesor alquimista, el cual os recomiendo. Y bueno, es un libro que nos habla de cómo organizar y gestionar con éxito una asesoría. A mí no me cabe ninguna duda, ya lo habéis podido escuchar, porque tiene los procesos, las estrategias, los procedimientos, los protocolos muy claros y yo creo que nos puede ayudar a aprender, a desaprender, ¿no? Por un lado, y a aprender a tomar nuevas decisiones y transformar el despacho en muchos sentidos y en muchas direcciones. Álvaro, yo simplemente quería comentarnos que nos comentes cómo podemos encontrar tu libro. Sé que en Amazon está. Cuéntanos. Bueno, pues gracias, Antonio, por mencionarlo y citarlo. Al final, en estos años que llevamos ayudando a asesorías,
Pues inicialmente empezamos con la consultoría, llevando proyecto a proyecto y la verdad es que, bueno, pues no todos se pueden permitir la consultoría. Hay muchas asesorías, de hecho, la mayoría del mercado que lamentablemente no se pueden permitir la consultoría. Lanzamos una plataforma en la cual pues se podía reducir muchísimo el coste y por un coste muy reducido se podía lograr también aprender la metodología y todas las herramientas y demás, pero aún así hay gente que tampoco se puede permitir esa opción, ¿no? Entonces, al final decidí escribir todo un poco el aprendizaje que tenemos acumulado, todas las herramientas que ponemos en marcha, todo lo que hacemos con nuestros clientes, decidí plasmarlo en un libro y el libro se puede adquirir en Amazon. Si buscáis El asesor alquimista, está disponible en formato ebook, está disponible en formato papel para aquel que lo quiera elegir. Y bueno, pues básicamente el libro resume todo lo que hemos ido hablando y al final pues todas las experiencias y aprendizajes orientados a que cualquiera lo pueda coger y pueda por su cuenta intentar poner en marcha todas estas herramientas que le ayuden a conseguir esos objetivos. A mí me llama mucho la atención el título, por lo cual no me puedo ir de esta entrevista sin preguntarte por qué el asesor alquimista. Pues al final, en estos años lo que me he dado cuenta es que el asesor es un auténtico alquimista, ¿no? Porque trata de encontrar la piedra filosofal, ¿no? Para lograr ver cómo sale del apuro, ¿no? La administración echándole piedras por un sitio y los clientes por el otro, el propio equipo por el otro lado, ¿no? Entonces el asesor está ahí haciendo malabares constantemente y desviviéndose por sacar adelante el negocio y encima ama su profesión a nivel técnico, le encanta el trabajo que hace y bueno, pues me pareció que utilizar esta comparación era adecuada y que al final se puede encontrar esa piedra filosofal aplicando pues los instrumentos adecuados para ello. Un buen símil, un buen símil. Para finalizar ya, sí que siempre nos gusta cerrar la entrevista en el Círculo de Expertos, pues conociendo un poco que nos podéis recomendar una serie de libros y, bueno, pues te lo hemos preguntado y nos has recomendado El mito del emprendedor de Michael Gerber. Cuéntanos, ¿por qué has seleccionado este libro, Álvaro? Bueno, pues soy un auténtico fanático de la lectura empresarial. Me encanta la lectura empresarial. Dedico muchas horas a leer libros porque pienso que al final tenemos la oportunidad de que los mejores expertos en cada una de las cosas que se nos ocurren en el universo nos den una clase y es leyéndonos un libro que hayan escrito reflejando su experiencia y su conocimiento, ¿no? Entonces, este libro me parece que refleja muy bien un poco este punto del que comentábamos al principio sobre lo que son los autoempleos, lo que son los sistemas, el por qué las franquicias tienen una tasa de mortalidad tan baja, el por qué las empresas que no son franquicia tienen una tasa de mortalidad tan alta. Y bueno, pues refleja además a modo de cuento, utilizando un poco pues el ejemplo de una chica que es pastelera, le encanta hacer pasteles y se monta su pastelería. Entonces, bueno, pues es un libro muy interesante y que de alguna forma habla un poco del proceso de construcción del sistema. Muy a modo general, sin entrar en herramientas concretas, pero sí que permite un poco transmitir esa esencia de la importancia de no caer en la trampa del autoempleo. Fenomenal, gran libro. Te hemos preguntado también por películas y nos has recomendado The Founder de John Lee Hancock. Cuéntanos. Pues esta es la historia de McDonald's, básicamente, y creo que es una película muy interesante para que se llama El Fundador en español. Sin entrar en la historia de Ray Kroc en sí, porque bueno, pues la película muestra un poco lo que hizo Ray Kroc, pero al final para mí la esencia está en los hermanos McDonald, ¿no? En cómo un proceso bien planteado, un sistema bien planteado es capaz de batir pues todos los problemas que encontramos en la operativa diaria de los negocios, ¿no? De hecho, es muy interesante cómo ves que cuando empieza la franquicia de McDonald's a extenderse, cómo sus propietarios o sus inversores se les ocurre la idea de, oye, ya que tengo clientes que vienen a por hamburguesas, ¿por qué no meto pollo frito? ¿Y por qué no hago también esto? ¿Y por qué no hago lo otro? ¿No? Y al final se perdía la esencia del negocio y ahí estaba Ray Kroc para decir, oye, volvamos al foco, centrémonos, somos buenos en esto, lo hacemos bien aquí, centremos en ello, ¿no? Entonces, es una película muy interesante porque, bueno, aparte de enseñarnos la historia del imperio de la hamburguesa, pues transmite muy bien lo que es la importancia de un sistema, ¿no? De hecho, McDonald's tiene la Universidad de la Hamburguesa, que es precisamente el sistema que ellos utilizan para enseñar sus propios procesos y su propia metodología. Sí, sí. Nos ayuda también a poner foco y a entender que hay que poner foco para empezar a ser objetivos y poder desarrollar una estrategia simple pero funcional.
Como canción nos ha recomendado Stand By de Extremoduro. Cuéntanos tu recomendación. Bueno, soy un fan absoluto de Extremoduro. De hecho, este viernes me voy al concierto de Robe, que no he querido dar lo del Extremoduro que me hubiese gustado, pero bueno, también está muy bien. Y bueno, pues la canción de Stand By pues, fue de las primeras que encontré de Extremoduro cuando empecé ya hace mucho tiempo a escucharlo. Y bueno, pues no falta en mi Spotify. Bueno, y como último, siempre solicitamos que nos digáis una frase inspiradora que os aliente, ¿no? Y bueno, me parece muy interesante, que yo creo que en colación a toda la presentación que hemos tenido hoy de la entrevista, y es que si haces hoy lo que es difícil, tendrás una vida fácil, y si haces hoy lo que es fácil, pues tendrás una vida difícil. Yo creo que no hay más verdad quien no quiera verla, pero cuéntanos, ¿por qué has elegido esta frase? Pues es una cita, si no me equivoco, es de T. Harv Eker, la cita, y para mí es muy representativo y lo veo muchas veces en los proyectos, ¿no? Porque la frase que muchas veces me plantean es que es difícil, no es que es difícil, ¿no? Claro que es difícil, ser empresario es un estilo de vida que se podría considerar difícil, yo lo considero más bien apasionante y desafiante, pero si no tomamos las decisiones difíciles hoy, al final pues estamos inmersos constantemente en situaciones desagradables, ¿no? Es cierto que es difícil dedicar esos pocos minutos, esas pocas horas a tomar decisiones difíciles para luego hacer las cosas fáciles, pero mucha gente intenta esquivar esa decisión difícil o esa puesta en marcha difícil o ese sacrificio del corto plazo y al final, como no sacrifica nunca al corto plazo, nunca llega al largo plazo, ¿no? Y está inmerso siempre en las cosas que no le gustan y en las cosas que al final no quiere para su vida. Perfecto, Álvaro, pues gracias por tu tiempo y agradecerte sobre todo la disposición de realizar la entrevista, de colaborar con nosotros en el Círculo de Expertos que está organizado por la Red Internacional de Asesorías Just Time. Y no sé si quieres dar un mensaje que quieras destacar antes de despedirnos. Nada, agradecer a todos los participantes el ratito que han dedicado, que sé que siempre el tiempo es un recurso muy limitado y valoro muchísimo que hayan decidido escucharnos y estamos a su disposición pues para poder compartir cualquier idea, cualquier herramienta y un poco pues la visión que tenemos sobre el sector, que creo que es un sector con excelentes oportunidades, pero bueno, como cualquier oportunidad hay que saber detectarla y aprovecharla. Pues Álvaro Martínez Aliaga, CEO del Método Consolida, gracias por inspirarnos, nos marchamos y tan solo recordar que la semana que viene conectaremos con Natalia Montolio, que es una gran especialista sobre el social selling. Sin nada más, aprovecho para despedirme, agradecido a todos los asistentes y que tengáis una estupenda tarde. Un abrazo, gracias, hasta pronto. Gracias a todos.